Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 19, donde dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. El maestro que enseña establece también mandamientos, ya que luego de las lecciones sobre la verdadera piedad, iba a enseñar sobre los objetivos de la vida de los hijos del reino, introduciéndola mediante un mandamiento cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero nótese que el problema de la conducta hipócrita de los fariseos era precisamente este, ya que mediante actos de piedad aparentes, ellos procuraban enriquecerse con bienes materiales y también temporales. No les importaba las formas para conseguirlos, ya que su objetivo eran las riquezas. Y note que aquellos, juntos con los escribas, ellos interpretaban la palabra no conforme a lo que el Espíritu había impreso en ella, sino según el literalismo de una lectura puntual y beneficiosa para sus intereses. Aquellos hipócritas conocían que Dios había prometido bendiciones materiales para el justo, cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Deuteronomios capítulo 28 y los versículos 1 al 3. Note que una larga serie de bendiciones eran promesa de Dios para el obediente, ya que había promesa de bendición sobre la familia, sobre sus rebaños, sobre sus campos, sobre sus graneros y sobre todo cuanto formarse parte de su vida, como señala Deuteronomios capítulo 28 y los versículos 4 al 8. Aquellos hombres, viendo solo su conveniencia personal, ellos buscaban celosamente enriquecerse para mostrar a todos que eran piadosos y que Dios le beneficiaría por ello. Aquellos consideraban las riquezas como símbolo de bendición, de modo que para ser tenidos como justos era preciso acumular riquezas. Y tal deseo les llevaba a despreciar las formas de enriquecerse con tal de conseguir el propósito de acumular riquezas, de modo que los actos más impíos se sucedían en sus vidas. Habían planificado un sistema religioso para enriquecerse ellos, ya que vendían los servicios religiosos haciendo oración en las casas de las viudas y además cobrando por ello. Mateo, capítulo 23, versículo 14, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Habían establecido el sistema llamado Corbán para no ayudar a los padres cuando ellos lo necesitasen, conforme a lo establecido en la ley, apropiándose por su beneficio personal lo que era demandado por Dios para ayuda del familiar necesitado. El Evangelio de Marcos, capítulo 7 y los versículos 10 al 13 dice: Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El corazón de escribas y fariseos, especialmente de estos últimos, no estaba puesto en Dios, sino en las riquezas, encubriendo con el manto pecaminoso de una piedad aparente. Los fariseos ellos hacían hincapié en las bendiciones del justo, pero sin embargo rehusaban aceptar las responsabilidades de otras enseñanzas de la palabra. Ellos no tenían en cuenta que Dios advierte en no afanarse por hacerse rico. Proverbios capítulo 23 y versículo 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. También ellos olvidaban que el nombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios capítulo 28 versículo 20. Ya que una vida orientada hacia la acumulación de riquezas conducía inexorablemente a la avaricia, y ésta al desprecio por la enseñanza de Jesús, que les confrontaba diciéndoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas capítulo 16 y versículo 15. Ante esta forma de vida incorrecta y las enseñanzas de quienes vivían así, Jesús dice a las gentes, no os hagáis tesoros en la tierra. Literalmente le está diciendo, no os atesoréis tesoros. El verbo nótese que está en presente de imperativo y por tanto es un mandato y no una opción. El presente del verbo indica una acción continua, como si el Señor dijese, no tengáis el hábito de atesorar riquezas. La enseñanza del Sermón del Monte es una progresión que evidencia la continuidad y que pone en duda una compilación de enseñanzas sueltas y aisladas en distintos periodos de tiempo hechas por el evangelista. Note que comenzó Jesús enseñando sobre la preparación de la vida cotidiana del creyente, mediante la oración silenciosa, en la cámara secreta, delante de Dios, versículo 6. Y luego prosigue una vida de piedad verdadera, genuina, también a solas, que fortalece la fe, versículo 16. Finalmente, sale al mundo donde manifiesta con su forma de vida la realidad de su fe y la consistencia de su piedad mediante intereses y objetivos diferentes a los que procuran los hombres, especialmente los religiosos. El deseo del mundo son las riquezas, el del creyente es, sin embargo, la gloria de Dios. Mateo capítulo 5 y versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Igualmente también para el cristiano en el tiempo presente, ya que mientras la sociedad pone su gloria en las cosas del mundo, la gloria del creyente es la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme,
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora bien, ¿cuál es el alcance del mandamiento de Jesús? ¿Y cómo debe de entenderse la prohibición sobre las riquezas? Primeramente debe de entenderse claramente que Jesús no está vinculando la prohibición solo con el dinero. Nótese que no dijo no os hagáis con dinero, sino no os hagáis tesoros. El Señor no se ocupaba tanto de las posiciones del creyente, sino de la actitud hacia ellas. La importancia no está en lo que se tenga o se pueda tener, sino en la actitud que se tiene hacia las posesiones. De otra manera, en el lugar que éstas ocupan en la escala de valores de la vida del creyente. Pero el problema no está en que un hijo de Dios posea riquezas, sino en que las riquezas lo posean a él. También hay notorios ejemplos de creyentes con riquezas. Por ejemplo, Abraham era un hombre sumamente rico, como señala cuando dice que tenía ganado en plata y en oro. Génesis capítulo 13, versículo 2. Sin embargo, aunque poseía tanta riqueza, su objetivo no eran sus posiciones, sino su Dios. Era tal la intimidad y también comunión con Dios que el Espíritu lo califica en la palabra de amigo de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, y Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y Dios mismo lo reconoce así, cuando dice en Isaías, capítulo 41 y versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Zaqueo era un hombre rico. Es cierto que muchas de esas riquezas, o tal vez todas ellas, las consiguió por medios ilícitos, en su puesto de jefe de publicanos. También el objetivo de la vida de Zaqueo había sido acumular riquezas. Es decir, enriquecerse era el objetivo prioritario en su vida. Sin embargo, luego del encuentro con Cristo, la visión ya no eran las riquezas, sino la justicia, procurando devolver cuanto había sustraído con el recargo impuesto por la ley. Y de ahí en adelante, las riquezas no lo dominaban a él, sino al revés. Por tanto, Jesús le llama hijo de Abraham, es decir, de la misma condición de fe que Abraham. Lucas capítulo 19 y versículo 9. También José de Arimatea fue un hombre rico y al mismo tiempo discípulo del Señor Jesús. Mateo capítulo 27 versículo 57 dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y otros muchos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habían tenido muchas riquezas. Pero note que el Señor no habló en contra de tener riquezas, sino en procurarlas como objetivo principal en la vida. Note que un tesoro es aquello que ocupa y satisface el corazón. Pueden manifestarse en distintas formas, ya que para unos el tesoro de su vida puede ser la familia, para otros el trabajo, también para otros tendrá como prioridad absoluta el estudio, algunos quizás la casa, el deporte o la política. En fin, cuanto sea absolutamente prioritario en la vida y objetivo, razón y propósito de ella, es un tesoro, porque lleva cautivo el corazón.
En ese sentido, hay ricos libres de sus tesoros y pobres esclavos de los suyos. El lugar de los tesoros sobre los que Cristo prohíbe está en la tierra. El concepto tierra indica limitación y temporalidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A causa de la caída del hombre, la tierra está bajo maldición. Como nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecites a la voz de tu mujer y comites del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3 versículo 17. Y note que también la tierra está destinada a destrucción y con ella cuanto en ella hay. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 7 al 10 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Las cosas terrenales no tienen ningún valor al lado de las celestiales que son eternas. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor excelente y eterno peso de gloria. Así pues, el verdadero creyente está llamado a no poner su confianza en las cosas terrenales, mutables y destructibles. Job está reconociendo que poner el interés supremo en la riqueza equivale a negar a Dios. Job capítulo 31 versículos 24 al 25 y versículo 28 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Pero note que junto con la prohibición de no atesorar cosas terrenales, están las razones que las motivan. Y la primera de ellas es que los tesoros terrenales son vulnerables, porque se deterioran. Cristo afirma que la polilla y la herrumbre los hacen desaparecer, ya que la polilla deposita los huevos, de donde nacen sus larvas, en los tejidos de las mejores telas, de tal suerte que cuando nacen las larvas se alimentan de la tela, destruyéndola o deteriorándola, de tal modo que se hace inservible, tal como recuerda el profeta Isaías, en el capítulo 51 y versículo 8, donde dice: porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Note que también el orín o la herumbre deteriora y corrompe los metales. Probablemente Jesús utilizó
Esta se figura en forma genérica para aludir a todo aquello que se deteriora con el tiempo o está sujeto a alguna forma de destrucción. Por otro lado, el doctor Henningsen comenta sobre esto y dice que todos los agentes y procesos que hacen que los tesoros terrenales disminuyan en valor y finalmente dejen totalmente de cumplir su propósito. Así, por ejemplo, el pan se pone mohoso. Josué, capítulo 9, versículo 5 dice, y zapatos viejos y recosidos con sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. También las vestiduras se gastan. El Salmo 102, versículo 26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Los campos, particularmente los abandonados, se llenan de maleza. Proverbios, capítulo 24 y versículo 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. También los muros se cercan y caen. Proverbios capítulo 24, versículo 31 dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. También los techos se deterioran y empiezan las goteras. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18 dice, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y también el oro y la plata se herrumblan y perecen, como señala la primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 7 al 18. Súmase, por otro lado, la destrucción causada por los terremotos, huracanes, tifones, tornados, enfermedades de las plantas, erosiones del suelo, etc. Por tanto, la lista es interminable. Y voy concluyendo con esto. El ganar dinero en sí no es malo, ya que muchas personas creen que el dinero no puede ser usado de una manera espiritual porque es algo tan material. Pero nótese que el Señor dijo que debemos de amontonar nuestros tesoros en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? El dinero que se emplea para Dios aquí en la tierra es depositado en el cielo a nuestra cuenta. Esto es real y también verdadero, ya que alguien ha dicho, lo que guardé para mí mismo, eso perdí, pero lo que di a Dios, eso he guardado. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que solo piensan en ganar, ganar, ganar dinero y guardar, guardar dinero. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 21. Y está hablando precisamente de un hombre que había guardado mucho, mucho dinero y tenía mucho, mucho trigo y mucha cebada. Y no sabía qué hacer con ella. Y dice la palabra de Dios. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amigo y amiga oyente, ¿dónde te estás tú haciendo tesoros? Esto lo sabes tú muy bien. Pero el mayor tesoro que puede tener una persona es a Cristo en el corazón. De manera que ahora
por un acto de fe, sin coste alguno, es decir, no tienes que pagar nada, ya que la salvación es gratuita, es decir, es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús y en su obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario. De manera que mi amigo, mi amiga oyente, te animo a que hagas una oración de fe. Si tú eres una de estas personas, que el atesorar tesoros, tesoros y más tesoros, y guardar más y más, hacen que no vivas una vida de paz, que no vivas una vida tranquila. Te puedo asegurar, con la autoridad de la palabra de Dios, que con Jesús tendrás su paz. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, te confieso que soy una persona que solo pienso hasta ahora en lo material, en ganar dinero, en hacer tesoros y en pasármelo bien. Sin embargo, pese a lo que tengo, no tengo paz, no duermo bien y otras cosas. Por ello vengo ante ti, Señor Jesucristo, sabiendo que tú eres el Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados, por todo aquello que he hecho consciente o inconscientemente. Me arrepiento de ello. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador, y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.